Muy buenas y bienvenidos a Green Macarons, tu canal de acuarios plantados. Ante todo, desearos una feliz Navidad. Ahora en estos días, pues la gente está un poquito más comprometida, tiene más asuntos, más eventos, más compromisos, pero bueno, vamos a intentar hacer un nuevo vídeo y en este caso he pensado en hacer una sesión de vídeos de preguntas y respuestas. Ya que veo que en algunos comentarios, pues bueno, la gente se interesa por los vídeos y bueno, hay preguntas que son un poco complejas para explicar o para responder, mejor dicho, en un comentario, ya que me extendería mucho y sería un poco tedioso. Entonces he decidido, pues, hacer una serie de preguntas y respuestas. Bueno, pues he elegido dos preguntas. Voy a intentar ir por orden de la última hecha hacia las más antiguas, las que yo considere que son dignas de estar en un pregunta y respuesta. Y bueno, pues vamos al lío. Vamos a empezar por la primera. Lo escribe Campos en Aire. Dice: buen aparatejo ese, ya nos contará. Esta pregunta viene en el vídeo del skimmer, ¿vale? Este es uno de los últimos vídeos. Buen aparatejo ese, ya nos contará. ¿Qué piensas de los skimmers en los filtros canister, pipa de entrada, pipa de salida? ¿Y qué te parece? Bueno, pues es una buena pregunta. Bueno, voy a empezar un poco por el final y luego explico el por qué. El final sería mi respuesta, que yo prefiero los skimmers independientes, ¿vale? Y bueno, los tres son válidos, pero a mi parecer es más fácil de controlar un skimmer independiente. De hecho, pienso que un aparato que está diseñado solo para esa función siempre va a ser más eficaz. Y explico el por qué. Voy a poner una imagen. Vamos a empezar por el skimmer de entrada, ¿no? Que yo lo he tenido. El típico de la pipa de cristal, por ejemplo. Aquí pongo la imagen. Bueno, ¿qué inconvenientes puede tener este skimmer? Bueno, este skimmer, como veis en la imagen, la absorción la tiene en la capucha de arriba, ¿vale? Y se gradúa mediante una especie como de tuerca, ¿vale? Por abajo. Es decir, donde tiene la rejilla de absorción hay que regular. ¿Por qué? Porque si regula o cierra mucho la entrada de la absorción de abajo, va a entrar muchísimo por arriba. Y cuando intente absorber mucho, va a coger aire, porque va a absorber también el aire. Digamos que a la hora de regular, tienes que andarte un poquito más con la maña. ¿Qué ocurre? Que, bueno, está la opción de regularlo, lo regulamos 10 minutos, vale, perfecto. El problema, aparte de este que he citado, de que hay que regularlo, tanto si te pasas por abrir o si te pasas por cerrar, pues o te coge aire o simplemente es que no te absorbe, ¿vale? El problema de esto es que necesitamos un filtro que sea potente. Si utilizamos un tipo de skimmer de esta característica y el filtro no es muy potente, pues seguramente será casi imposible regularlo, ya que al no tener margen en la potencia de litro hora del filtro, con muy poco que ajustemos nos quedaremos cortos de un lado o de otro. Entonces deberíamos de tener un filtro potente. Os cuento y os comento. Yo tuve este tipo de skimmer en un acuario de 40 litros y tenía un Egein 2213 que mueve 400 litros hora, que luego será menos. Y costaba regularlo, incluso lo regulaba y cuando a lo mejor había un poco de evaporación, simplemente al cabo del mes el filtro se saturaba más de porquería, disminuía el caudal y tenía que estar constantemente regulándolo. Hacía ruido, cogía aire y ya os digo yo que con un filtro poco potente es complicado cogerle el punto por lo menos durante meses hasta el mantenimiento que se supone que hagamos a un filtro.
Y luego está esto que estoy comentando, que si queremos que sea eficiente y nunca se degradúe, tenemos que intentar que siempre el flujo, ¿vale?, del filtro o de la salida, bueno, de la entrada, mejor dicho, perdón, en este tipo de skimmer, siempre sea más o menos constante. Si dejamos que el filtro se sature mucho, va a disminuir el caudal y puede ser que tengamos que volver a tocar, ¿vale?, el tornillito que hay abajo para abrir más absorción o cerrar más absorción. Con lo cual, a mí eso no me parece muy práctico. Luego, dentro de lo que es la estética, ¿vale? Bueno, en un acuario no muy grande, estamos hablando de 40, 100 litros, puede ser interesante ponerlo solo por la estética, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un filtro bastante potente para que no nos sea difícil graduarlo y a la hora de que nos disminuya el caudal, si hacemos una limpieza del filtro más bien prolongada en el tiempo, porque no tenemos tiempo y lo hacemos cada 6 meses, por poner un ejemplo, pues no nos afecte a esa graduación. Por otro lado, otra desventaja es que tenemos que tener en cuenta que eso va a estar absorbiendo siempre. Entonces, en un acuario pequeño quizás no se note, ¿vale? Porque el CO2 que inyectamos en un acuario pequeño pues va a ser en menos cantidad para poder tener una proporción adecuada de cantidad de CO2. Pero si fuera un acuario grande, ya ahí nos va a doler un poquito más el inyectar CO2, puesto que va a estar absorbiendo 24 horas y eso va a provocar pérdida de CO2, ¿vale? Porque va a oxigenar la superficie. Entonces, en un acuario grande se va a notar en el gasto de CO2. Con lo cual, simplemente creo que a modo de estética sí lo pondría, pero en lo que es utilidad le veo más contras que pros. Vale. Pasamos al filtro, al skimmer en la salida, ¿vale? Esto ya es algo más novedoso en estos últimos años, ¿vale? Os pongo una imagen, en este caso es de la marca Neo. Espero que no me censuren el vídeo, porque solamente es explicar. Y bueno, estos tipos de skimmer pasa muy parecido, ¿vale?, al otro. La verdad que siguen estando en el filtro, solo que en vez de la entrada es la salida. Pero igualmente el filtro se puede saturar, igualmente puede haber evaporación y igualmente debería de tener un filtro con suficiente potencia. En este caso, las condiciones las equipararía igual que al caso anterior, ¿vale? Ocupa menos espacio, es más estético aún todavía y tiene menos riesgo de que absorba peces, puesto que si lo absorbe, lo vuelve a echar. Pero nos olvidamos de que cuando nosotros tenemos un skimmer, la función principal es de coger el biofilm, es decir, la proteína causada por un exceso de materia orgánica que se acumula en la superficie, que verdaderamente es proteína y bacteria, ¿vale?, que se llama biofilm. ¿Qué ocurre? Que cuando lo tenemos en la entrada del filtro, esa absorción va directamente al filtro y se queda ahí. Es decir, esa proteína se queda ahí hasta que ya vayamos a limpiar el filtro. Pero sin embargo, en un filtro, perdón, en un skimmer de salida, esa proteína simplemente lo que va a hacer es ir removiéndola. No la va a poder conseguir sacar hasta que no le haga bueno, un mantenimiento en general al acuario. Entonces, la eficacia en mantener la superficie limpia la hace, pero no en la de eliminar la proteína, ¿vale? Se eliminaría cuando hacemos el mantenimiento al acuario, sifonamos, sacamos agua, bajamos los niveles, ¿vale? Entonces, en ese sentido,
quizás un poco menos eficiente. Pero luego, bueno, tiene la ventaja que estéticamente y la otra ventaja que es que no hay riesgo de absorción de peces. Pero igualmente tiene el inconveniente, como el anterior, que tienes que tener un filtro bien potente y tienes que ajustar, porque aquí también tiene un ajuste, que digamos que está lo que es la copa, y luego al final tiene como un corte en anglete que tú lo vas bajando o lo vas subiendo, dependiendo si quieres que absorba más por la parte de la copa o no, ¿vale? Ahí también tienes que jugar con la graduación. Y si tenemos un filtro que es poco potente, va a pasar lo mismo que en el caso anterior. Y ya por último, tenemos el filtro todavía, el skimmer independiente, que tiene la ventaja, primero, en cuanto al CO2, que podemos temporizarlo para no perder tanto CO2 y simplemente ponerlo lo suficiente para que nos mantenga la superficie limpia. Asimismo, tiene una esponja, que para eso está la esponja, para retener esa proteína o ese biofilm, ¿vale? Aparte de, bueno, también puede retener restos de hojitas y cositas más sólidas. Y el mantenimiento que se le haría al skimmer, pues es muy fácil, que solamente es quitarlo, ¿vale? Hay algunos que son más cómodos que otros, evidentemente. Por ejemplo, el que yo tengo ahora es muy cómodo, porque solamente tienes que quitarlo, se queda lo demás puesto, la parte de abajo se queda puesta, le limpia la esponjita y lo vuelve a poner. Es decir, sacas muy fácilmente, no tienes que esperar a limpiar el filtro, como el caso primero del skimmer de entrada. Y bueno, ahí hace la función de limpiar la superficie, no gastar CO2 en exceso, sobre todo cuando el acuario es muy grande, y elimina la proteína, puesto que se queda en la esponja. Más ventajas. Este tipo de skimmer nos puede ayudar a redirigir un poco la corriente, aunque para mí realmente no es la función del skimmer, ya que la función de redirigir las corrientes deberían de ser mismamente de los filtros que coloquemos en nuestro acuario. Pero bueno, existe esa posibilidad. Y bueno, también tiene alguna desventaja, que en este caso para mí la única desventaja sería la estética, ¿vale? Pero bueno, si pensamos que vamos a tener un acuario relativamente grande, es decir, de 100 litros hacia adelante, pues se disimula muy bien con los sólidos o con las plantas. Por ejemplo, aquí en mi acuario, si se ve, es raro, es que no se aprecia, porque está justo en la parte de atrás. ¿Vale? Yo el skimmer, como he dicho, no lo utilizo para redirigir la corriente, lo utilizo para la función que es. Es decir, yo pongo la corriente o lo intento situar lo más disimulado posible, porque lo que a mí realmente me interesa es que absorba el biofilm y absorba la proteína, solo la necesaria para no perder CO2 de la superficie. Pero bueno, por poner un punto negativo, diría que el único punto negativo lo veo en la estética, ya que un skimmer no, de esta característica no se tiene que graduar, simplemente se le da y absorbe, y como el mantenimiento es tan fácil, los mantenimientos semanales que le hagamos o cada 4 o 5 días que querramos hacer el mantenimiento general del acuario, solamente tenemos que quitar la copa, en el caso que ya haré un vídeo explicando este skimmer, digamos, las conclusiones que he llegado. En el caso de este skimmer de la marca Sise, es muy fácil, puesto que retira la parte de arriba, no tienes que retirar todo el skimmer para hacer el mantenimiento. Se enjuaga la esponja y que eso es un minuto y andando. Entonces, para mí, como dije al principio, el mejor skimmer es el que está expresamente diseñado para eso. Bueno, vamos a seguir. La segunda y última pregunta nos dice Ale Santamaría 616. Dice, hola, no es lo mismo tener algas en las plantas que en los cristales. Me he quedado sorprendido. ¿La aparición de algas en los cristales no es un exceso de abonado de NPK? Mucha alga no tengo, pero ahora ha aparecido el polvo este verde en los cristales
y he hecho un apagón de varios días. ¿No es así como se debe de hacer? Gracias por tu respuesta. Bueno, pues vamos a ver. Esto es, bueno, es sencillo. Lo que tenemos que entender es por qué aparecen algas. Tengo un vídeo que se llama El origen de la alga, que básicamente lo que viene a decir en el vídeo es que las algas se producen por un exceso de materia orgánica. ¿Vale? Sabiendo eso, si nos aparece cualquier tipo de alga, lo único, o lo principal, mejor dicho, que debemos de hacer es tener el acuario más limpio. Hacer más cambio de agua, más cantidad, sifonar mejor, limpiar los filtros, tener más limpieza. ¿Qué ocurre? Que si no hacemos la suficientemente limpieza y nos aparecen algas, y ahora nos aparecen algas también en las plantas, eso es un síntoma de que las plantas no están bien. ¿Por qué? Porque le falta algún nutriente. Bien, porque haya algún nutriente que está tan alto que bloquea otro, o bien simplemente porque es que está insuficiente. Cuando digo nutrientes, también puedo incluir el CO2, en el caso de plantas de alto requerimiento, ¿vale? Entonces, si la planta no está bien, se estresa, produce materia orgánica ella misma, hablando claro, y salen algas en la planta. Entonces, si te salen algas solamente en cristales, tus plantas tienen los nutrientes cubiertos. Ahora lo que hay que ver es ese exceso de materia orgánica, ¿vale?, que está haciendo que te aparezcan algas en el cristal, en la madera, en las rocas, es decir, en los sólidos. Pues limpia más y también debería de comprobar si tiene un exceso de luz, porque esa materia orgánica está muy relacionada con el exceso de luz. Y explico por qué. A mayor cantidad de luz, ¿vale?, necesitará hacer más limpieza en el acuario, porque las algas necesitan menos materia orgánica para reproducirse, ya que van más aceleradas, por así decirlo. Y ahora, a menor cantidad de luz, te puedes permitir el lujo de hacer menos mantenimiento. Si a ti, en tu caso, te está apareciendo algas solamente en el cristal, yo bajaría intensidad de luz y aumentaría la manera de limpiar el acuario. Puede ser que simplemente bajando intensidad de luz no haga falta aumentar la cantidad de limpieza en el acuario, pero yo haría las dos cosas para ir a lo seguro. Y los nutrientes, a ver, a la larga en los cristales no es un exceso de abonado de NPK, no tiene por qué. Si tienes un exceso de abonado de NPK, lo que va a hacer es que te salga antes, pero igualmente te va a salir porque es por la materia orgánica. Si tú los nutrientes los tienes altos, bájalos. Si los tienes bajos, déjalos tal como están, no toques eso, ¿vale? Y ahora dice, pero ahora ha aparecido este polvo verde en los cristales. Bueno, hay un alga que se llama Green Dust, que tengo un vídeo, ¿vale?, acerca de ella. Y bueno, hay un método que es el método de Tombar, que yo creo que me ha salido un par de veces ese alga y yo no he llegado a utilizar ese método, no me ha hecho falta. Porque para mí todas las algas son iguales, como he dicho, salen por exceso de materia orgánica. Entonces yo te aconsejo que no utilices ese método solamente ya como última opción, que en mi caso nunca he tenido que llegar a ese método. No por nada, sino porque es muy tedioso, porque el método en sí dice que hagas tu mantenimiento del acuario, pero que el alga no la toques. Y ahora te vas a tirar 2 semanas o un mes con el cristal verde. Y a mí no me... Yo quiero mi acuario bonito. Entonces lo limpio, pero hago lo que te he dicho antes, hacer más hincapié en bajar la intensidad de luz y hacer más limpieza en el acuario. Y a mí eso siempre me ha funcionado, ¿vale? Independientemente, porque muchas veces, bueno, será alga, polvo verde, Green Dust, será filamentosa, será verdín, será punto verde. Trátalas todas por igual, con eso que te estoy diciendo, y seguramente va a remitir. Un exceso de alimentación, en fin, todo lo que conlleva tener más materia orgánica o meter más materia orgánica, conlleva también a tener la aparición de algas. Bueno, dice, y he hecho un apagón de varios días. ¿No es así como se debe de hacer? Bueno, en cuanto al apagón, yo no estoy de acuerdo con hacer un apagón en el acuario, ¿vale? Por el motivo que estoy diciendo. Si nosotros hacemos un apagón en el acuario,
lo que vamos a hacer es debilitar a las algas, a unas más y a otras menos, pero también a las plantas, a unas más y a otras menos. Con lo cual, si nos excedemos en el apagón o simplemente tenemos unas plantas que no aguanten más de 3 días de apagón, puede ser que cuando encendamos esa planta esté debilitada, esté algo desintegrada y eso nos conlleva a más cantidad de materia orgánica. Con lo cual, al final nos vamos a ver obligados a hacer un mantenimiento para sacar esa cantidad de materia orgánica, o sea, hacer un mantenimiento más exhaustivo. Entonces, yo no considero que un apagón solucione nada. El problema hay que atarlo, o sea, hay que atacarlo de raíz. Entonces, para atacarlo de raíz, pues si sabemos que es por un exceso de materia orgánica, pues ahí atacamos, ¿vale? Si acaso es un caso muy extremo, bueno, podríamos hacer un apagón, pero yo creo que ni eso. Yo para mí son parches que se quedan en internet, se quedan en los anales de la historia y bueno, y como lo ponen en todos los lados, apagón, pues apagón hago yo. No, esto es así, porque es un exceso de materia orgánica o acompañado también un exceso de luz que hace potenciar que necesiten menos materia orgánica ese tipo de algas. Con lo cual, yo no soy partidario. Bueno, creo que más o menos te he contestado. Espero que tu pregunta haya tenido una buena respuesta. Y bueno, como he dicho antes, os deseo feliz Navidad. No tengáis muchos excesos, que los excesos nunca son buenos, ni en el acuario, ni en el estómago. Y como siempre, si te ha gustado, dale a like, comparte y nos vemos en un próximo vídeo. Bye, bye.